Continuamos en Agenda Región, hoy conversando con Winfried Hempel, abogado, excolono de Colonia Dignidad y abogado de alguna de las víctimas. Usted nos decía antes de este corte que hay jerarcas que siguen, ¿cierto?, evitando que la gente que vive ahí diga la verdad. Pareciera entonces que hay cómplices. ¿Quién es el cómplice de todo esto, a su juicio, que evita que, digamos, se sanee Colonia Dignidad? Mira, generalmente yo soy cuidadoso en señalar nombres porque yo tengo hasta querellas por injuria calumnia, o sea, he hablado tanto, pero hoy día sí me voy a atrever a decirme un nombre y que lo desafío a que se querelle. El sujeto se llama Karl Vandenberg, acaba de ser condenado por la Corte Suprema justamente en el juicio de asociación ilícita, y Karl Vandenberg, aunque usted no lo crea, condenado por tráfico de armas y ahora por asociación ilícita y por otros delitos, es quien predica todos los viernes en la noche a los colonos que él mismo victimizaba en las décadas pasadas, les predica el evangelio todos los viernes en la noche. Karl Vandenberg oficiaba dando clases de Biblia, escuela dominical a los niños chicos que nacen hoy día en la colonia. Entonces, si un sujeto como el señor Vandenberg da clases de religión a niños chicos, hijos de colonos que nacen en la colonia en el año 2016, ¿de qué estamos hablando? O sea, si esa no es la continuación de una secta, ¿y de qué estamos hablando? O sea, eso es lo que está pasando hoy día. ¿Se atreve usted a dar nombres, por ejemplo, ligados al empresariado chileno, a la política chilena? No me atrevo a dar nombres. Yo creo que hoy día los empresarios y muchos que antes tenían contacto fluido y se vanagloriaban de tener contacto con la colonia, como que se han alejado como un fierro caliente de la colonia. Porque ¿para qué andamos así? O sea, cuando la colonia está en poder y gloria, en los años 60, 70, 80, todos estaban ahí y se vanagloriaban de cenar con Schäfer, cenar con Mücke, Schnellenkamp, etc. Y cuando empezaba destaparse todo el tema, todos de repente le daban la espalda y si te he visto no me acuerdo, pero a la colonia entraban empresarios, militares, clérigos, políticos y todos sabemos quiénes, o sea, sobre todo gente de derecha, pero ojo, también gente de izquierda, parlamentarios de izquierda, parlamentarios de derecha que entraban y salían de la colonia y se servían de los manjares alemanes ahí, o sea. En mis notas tengo, por favor, sáquenos de aquí. Eso decía un papel que llegó en el año 68 al gobierno alemán, proveniente de Colonia Dignidad, pero según los archivos recientemente desclasificados por la embajada, nadie hizo nada en su minuto, pese a la ayuda que estaban pidiendo. ¿Usted por qué cree que el gobierno alemán hizo oídos sordos y no tomó cartas en el asunto? El gobierno alemán pasa por distintas fases, o sea, en un primer momento subestimó el tema. Después no sabía cómo abordarlo y después tomó una política errónea de cómo abordar la protección de nacionales en el extranjero. O sea, veamos al revés, porque mucha gente pregunta cómo el Estado alemán tenía que actuar en Chile. O sea, preguntemos si a un chileno le pasa algo hoy día en China, el embajador chileno en China obviamente debería actuar y si no lo hace, posteriormente se le puede reprochar la inacción. Es lo mismo que pasó con el gobierno alemán. El gobierno alemán tenía todas, no solamente las posibilidades, sino las obligaciones de actuar y no actuó. Entonces podía y debía activar la judicatura alemana e incluso la chilena. Y usted dirá, ¿cómo la chilena? El cónsul, no el embajador, el cónsul y todos los funcionarios de la embajada, del consulado, perdón, tienen la obligación de denunciar frente a los tribunales chilenos cuando saben que un nacional suyo está siendo víctima de un delito. Y no lo han hecho. Y si un cónsul, por ejemplo, hubiera... ¿Y la razón cuál sería? No se sabe, lo hicieron en un solo caso, que es el caso de Jürgen Schurgelis, un colono que se fugó 5 veces, presentaron un recurso de protección a su favor que fue desestimado. Entonces, en ese único caso se les exculpa. Pero ¿qué pasa en el resto de los casos? Porque si un cónsul va y presenta un escrito frente a un tribunal, no viola la soberanía del otro país. Al contrario, él ejerce un derecho internacional que existe, que el cónsul en el país extranjero debe velar por la seguridad de sus nacionales. Y no lo hizo. Y muy al contrario, en el fondo se aliaron y un régimen en plena Guerra Fría, un régimen de un gobierno muy ligado a la derecha, un Ministerio de Relaciones Exteriores, y aunque usted no lo crea, según un estudio que salió hace 4 años atrás por una revista muy prestigiosa en Alemania, que empleaba más ex empleados del gobierno de Hitler en el Ministerio de Relaciones Exteriores que durante el mismo gobierno de Hitler,
No sé si me explico. O sea, sí, claro. Entonces uno no esperaba otras cosas. O sea, un régimen alemán, una colonia alemana con tintes nazis en el extranjero, yo creo tenía la benevolencia de muchos empleados alemanes. Hay que saber que, por ejemplo, Hans-Dietrich Genscher era un ex miembro del partido nazi y se afilió no como algunos que quizás se podían exculpar en los años 30. Hans-Dietrich Genscher, quien fuese durante muchos años el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, se afilió al partido nazi en el año 1943. Ya cuando el régimen, todo el mundo sabía que el régimen era terrible, se afilió y ese fue el ministro de Relaciones Exteriores durante prácticamente una década súper clave, de fines de 70 entrando claramente eso a los da 80. luces de la inacción. Antes de entrar a los delitos sexuales que sucedieron en Colonia, escuchemos a nuestro experto invitado, el académico de la Universidad de Talca, Raúl Carnevali, sobre las penas precisamente que da el Código Penal chileno a los delitos sexuales. En la ley nuestra, el cómplice se le rebaja la pena en 1 grado. Ahora, teóricamente estamos hablando, el delito sería si es cómplice, se le rebaja en 1 grado, sería de 3 años y 1 día a 5 años de cómplice de un delito, porque se rebaja en 1 grado. Teóricamente, todos estamos hablando desde el punto de vista teórico. Efectivamente, ahora hay que cabe señalar que estos delitos, claro, fueron modificados. Los delitos sexuales, la gran reforma de los delitos fue en el año 99 y luego en el 2004. Antes del 99, cabe señalar que respecto de los menores, la edad era de 12 años, menor de 12 años, la violación de menores. Ahora se subió el rango de edad a los 14 años. Escuchábamos al académico de la Universidad de Talca, Raúl Carnevali, y él se refería a las condenas a cómplices o a la pena para los cómplices, porque efectivamente son solo en esa calidad las personas que han sido condenadas. 6 jerarcas han sido condenados como cómplices de delitos sexuales. Llama la atención que solamente en esa calidad. Sí. ¿Quién fue el ejecutor entonces? Bueno, el ejecutor, como todo el mundo lo sabe, fue Paul Schaeffer. ¿Exclusivamente él? Lo que hoy día se sabe, existen por lo menos 2 o 3 jerarcas más que también cometían delitos sexuales en contra de colonos y colonas. 5 años es la pena aproximadamente que les han dado, 5 años y 1 día. Sí. ¿Usted considera que esa es una pena justa? No, para nada. Lamentablemente el Código Penal antiguo establecía penas muy bajas, pero aquí estamos frente a decenas o incluso un centenar de delitos sexuales cometidos una y otra vez con reiteración durante décadas, y así la pena es bajísima. También con la pena que se aplicó ahora en el delito de asociación ilícita, la Corte Suprema lamentablemente aplicó la pena más baja, que es 5 años 1 día, porque la pena que establece el Código Penal va de 5 años hasta 10 años, y la Corte Suprema lamentablemente, no sé por qué, aplicó solamente la pena mínima, que son 5 años, y además solamente condenó a 3 jerarcas. La verdad, deberían estar condenados 30 jerarcas, porque esa asociación ilícita que tenía una estructura piramidal muy establecida y una orgánica interna y una dinámica muy clara y muy determinada, y como lo pudo acreditar el ministro Cepeda cuando dictó sentencia en primera instancia, estaba compuesta por aproximadamente 30 personas mínimo, y fueron condenados solamente 3 alemanes y 2 chilenos, y eso es absolutamente insuficiente. ¿Los delitos sexuales se cometían solo contra colonos chilenos? No, contra colonos chilenos, contra alemanes. Y ojo, siempre se habla de la sodomía de Schaeffer, o sea, de los delitos sexuales contra niños chilenos. Schaeffer abusaba de niños, de niñas, y violaba mujeres adultas, cosa de la cual nunca se ha hablado, porque aquí también existe una especie de machismo. De las niñas abusadas por Schaeffer nunca nadie habla, ni mucho menos de las mujeres adultas que fueron violadas masiva y sistemáticamente por Schaeffer. Antes de que se nos acabe el tiempo, abogado, quiero abordar varios temas con usted. La colonia ahora Villa Baviera recibe dinero de las actividades turísticas. Si hay gente que no se le paga el sueldo hace 50 años, ¿ahora esos dineros sí van a esa gente? Mínimamente, porque en el fondo el turismo y la excusa de la colonia es que el turismo nos da para sobrevivir. Pero yo le voy a dar un dato y le puedo proporcionar los balances anuales del turismo. El turismo trabaja a pérdida desde que existe.
Entonces la pregunta es ¿por qué existe? ¿Por qué la colonia que dice no tener plata, que están perdiendo plata, sigue manteniendo un rubro que pierde plata desde que existe? Claro. Simplemente para cultivar la doble imagen, o sea, a la colonia le sale más ventajoso la externalidad no económica que cultivar esa doble imagen y perder plata. ¿Y ¿a cuántos emplea? A 5 colonos. ¿A cuánto? A sueldo mínimo. Esa es la labor social, entre comillas, que da el turismo. ¿Y el resto de la gente que vive en la colonia, de qué vive? Viven de la agricultura, viven de algunas pensiones que le llegan de Alemania. Hay que saber que mucha gente es muy de mayor edad, etcétera. Abogado, en verano del 2015 iniciaron excavaciones en varios puntos de la colonia y eso paró. ¿En qué quedó? ¿Se va a retomar? Eso se va a retomar y se está trabajando sigilosamente en eso. Hay hoy día gente más calificada que solamente algunos detectives de la PDI. Hay 2 arqueólogos que trabajan en eso, que han evacuado un informe hace unos meses atrás de lo que se pudo hacer mejor hace 2 años atrás, y las labores se van a retomar sí o sí. Aquí vamos a agotar las últimas instancias. Nuestra sospecha es que en la colonia todavía existen cuerpos, y por un dato muy simple, porque el colono que declaró haber hecho 10 fosas en el juicio es una declaración, y el colono que declara haber desenterrado los cuerpos y quemado los cuerpos declara haberlo hecho sobre 5 fosas. Entonces claramente hay 5 fosas de diferencia, además de un montón de otros testimonios, y hay que agotar hasta la última instancia la posibilidad de encontrar algún cuerpo o documento, como también lo estábamos buscando. Llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Finalizamos Agenda Región hoy hablando de lo que sucedía puertas hacia adentro de la Colonia Dignidad. Nosotros nos veremos la próxima semana. Que esté muy bien.